¿De verdad crees que eres dueño de tus decisiones? Detente un segundo y revisa cada valor que defiendes, cada límite que respetas incluso cuando nadie está mirando. ¿Quién los puso ahí? La Europa de finales del siglo XIX no se parece a tus redes sociales, pero allí comenzó el proceso que moldea tu psiquis ahora mismo. En ese entonces, la industrialización masiva convertía a las personas en piezas reemplazables. La religión perdía su fuerza, pero en su lugar emergía algo más sigiloso. Una moral de masa seductora porque parecía protegerte, pero realmente te domesticaba desde adentro. Nietzsche lo vio antes que nadie. Cuando el poder visible cae, nace el resentimiento en quienes no pueden dominar. Y ese resentimiento no se limita a aceptar la debilidad, sino que la convierte en virtud. Esa es la verdadera moral de esclavos. No consiste simplemente en ser obediente, ni en seguir reglas por miedo, sino en un giro mucho más perverso: transformar tu propia impotencia en el máximo bien, en demonizar todo deseo de destacar, de sobresalir y de afirmar tu individualidad como si fuera peligroso, enfermizo o malo. Si alguna vez has sentido orgullo por tu humildad, si percibes la diferencia como amenaza, ya tienes el virus activo. La genealogía de la moral demuestra que no fue el fuerte quien impuso los estándares de bien y mal, sino el débil, el resentido. Los amos nombran su poder como bueno, pero es el esclavo quien reinventa las reglas, glorifica el sufrimiento, inventa la modestia como ideal y condena toda autoafirmación como arrogancia o pecado. Hoy ya no necesitas un sacerdote para vigilarte. Tienes algoritmos que te muestran qué celebrar y qué autocensurar. Tu ideal de humildad es la celda acolchada, donde ocultas la capacidad de romper cadenas. La industria de la salud mental y la autoayuda no han hecho más que sofisticar ese mecanismo, vendiéndote la narrativa de virtud asociada a la autolimitación vigilada y al conformismo terapéutico. Si la sociedad moderna proclama que todos pueden ser libres, ¿por qué la mayoría sigue eligiendo las cadenas más cómodas? La respuesta es incómoda. La moral dominante es un antivirus diseñado para rechazar cualquier archivo corrupto de libertad radical. El enemigo ya no es un dictador, sino tu propia tendencia a dar las gracias por el encierro invisible. Aquí es donde empieza la verdadera incomodidad, y si has sido tú quien ha glorificado esa prisión, trabajando cada día para fortalecer los barrotes que te separan de tu auténtica autonomía, prepárate, porque la siguiente pregunta explota aún más profundo: ¿cómo esos patrones pasaron de simples mecanismos de supervivencia a ser el combustible de industrias enteras que viven de tu docilidad? Seguramente crees que la opresión y la obediencia ciega quedaron atrás, enterradas en los templos decadentes del siglo XIX o en fábricas oxidadas de una Europa que ya no te pertenece. Pero mira tu entorno. La industrialización que despersonalizaba al individuo fue solo el primer acto. Ahora, el escenario es digital, y tú juegas tu papel atrapado entre algoritmos y pantallas, convencido de ejercer tu libertad mientras te defines a partir de gestos reactivos y migajas de aprobación. La emoción negativa que compartes es, en realidad, una orden disfrazada de autocompasión. Aquí opera el verdadero resentimiento, no el odio visible, sino el mecanismo insidioso mediante el cual la impotencia se convierte en estandarte, y la incapacidad de actuar se camufla como virtud. Nietzsche desenmascaró este proceso mucho antes de que existieran las redes sociales. En Más allá del bien y del mal, advirtió: la mente débil racionaliza su impotencia y transforma el resentimiento en identidad moral. Pero ¿realmente lo entiendes? ¿O apenas repites el diagnóstico, satisfecho de no pertenecer a aquel rebaño antiguo? No te engañes. El capitalismo digital toma el testigo de la iglesia y refina el arte. Ya no basta con castigarte por tus deseos. Ahora eres tú quien los reprime voluntariamente, seducido por la economía de la validación constante, por ese microdeseo de destacar entre multitudes que solo reconoce el mérito en la sumisión. Cada notificación en tu smartphone es una migaja de resentimiento cuidadosamente empaquetada como validación. ¿Quieres saber cómo esto desplaza tu voluntad? Fíjate en la construcción de identidad victimista. Las plataformas promueven relatos en los que siempre eres el damnificado,
porque esa es la posición que más poder simbólico genera. Resentimiento como capital, victimización como moneda de cambio. Si la víctima siempre es moralmente superior, ¿quién se anima a dejar de serlo? Así, el resentimiento se convierte en una estrategia viral que coloniza tu autodefinición, igual que un algoritmo entrenado para reforzar tus peores hábitos. ¿Crees que basta con querer ser fuerte para desactivar el mecanismo? Te equivocas. Nietzsche no denuncia la empatía genuina, sino el diseño de sistemas que manipulan sentimientos para mantenerte quieto, vigilante de ti mismo, enemigo activo de cualquier tentativa de autonomía vital. Te encuentras en una trampa doble, participas, compartes, te indignas por lo mismo y te crees libre solo porque eliges entre cadenas. No has respondido a la pregunta decisiva. ¿Existe una herramienta para desactivar este circuito de sometimiento programado? Quedas atrapado entre el ansia de validación y el miedo a perder tu capital simbólico. En este punto, o ves el mecanismo y cambias de juego, o te resignas a ser terminal de una moral que desprecias, pero ejecutas a diario. Ahora tienes una elección que no puedes evitar. ¿Sigues siendo instrumento del algoritmo emocional o te atreves a repensar desde la raíz tu propia definición de poder? El próximo paso ya no es exponer el problema, sino proponer la ruptura. ¿Te atreves a escucharla? Date cuenta de esto, el respeto que sientes por la decencia común, el prestigio que otorgas a quienes siguen las reglas, la tranquilidad que experimentas cuando sabes que haces lo correcto, nada de eso surge espontáneamente. No eres libre, eres entrenado. La Europa de finales del siglo XIX no era el escenario libre que imaginas. En ese entonces, la industrialización envenenaba al individuo con promesas de progreso, mientras lo convertía en pieza intercambiable de una máquina social. Al mismo tiempo, la religión tradicional perdía fuerza, y en ese vacío nacían nuevas formas de moralidad colectiva, mucho más peligrosas porque fingían liberarte mientras domesticaban tu impulso vital. Pero, ¿de verdad crees que la modernidad te ha rescatado de esa sumisión? Mira a tu alrededor. ¿Cuánto de tu día está regulado por algoritmos, por la opinión colectiva, por esa ansiedad de pertenecer y temer caer en la desaprobación invisible? La Europa de Nietzsche presenció el inicio de una verdadera decadencia espiritual, sujetos cada vez más dóciles, que interiorizaban su propia neutralización y la llamaban madurez. Ahora, en la década de 2020, el mecanismo se ha perfeccionado. Ya no necesitas un sacerdote sobre tu hombro señalándote el pecado. Ahora llevas un smartphone que te notifica quién debes ser, qué debes sentir y hasta dónde está el límite de lo tolerable. Has sido convencido de que tu deber es ceder, ajustar, resignar tu vitalidad para mantener el statu quo del grupo. No te equivoques, la moral de esclavos no ha muerto, solo ha mutado. En vez de cadenas de hierro, prefieres cadenas de hashtags. Antes bastaba con confesarte. Hoy cierras tu día justificando tu mediocridad con valles de bienestar y frases motivacionales ya mascadas por otros. Te han hecho cómplice de tu propia debilidad. ¿Hasta cuándo vas a llamar virtud a tu autocastración? Es posible que seas parte activa en el sistema que neutraliza tu potencial y que, peor aún, lo disfraces de bondad. La incomodidad que sientes ahora no es un error, es la señal de que algo en tu moral ha sido diseñado para impedir que te transformes. ¿Vas a perpetuar esa lógica o estás listo para desactivarla?